Dios bendiga a todos en el comienzo de este nuevo día. Para algunos ya es fin de semana y para otros, bueno, nos queda pendiente el trabajo de mañana. En el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén y amén. ¿Sabe qué pasa cuando no leemos la palabra, cuando no conocemos a Dios y cuando sacamos a Dios de nuestras vidas? Entonces el pecado ya no será pecado. Entonces la palabra en realidad, ¿qué nos muestra? Nos muestra lo que es a los ojos de Dios pecado. Entonces, como usted no lee la palabra y como la persona ignora o desconoce a Dios, porque solamente a través de la palabra es que podemos conocer a Dios, entonces ¿qué sucede? Tomo los estándares del mundo. Entonces, si la mayoría de gente hace esto, está bien. Si fulanito de tal hace eso, hace esto o aquello y le ha ido bien, entonces para mí también está bien. Entonces es así como el pecado está en nosotros, y es por eso que no podemos ver a Dios y tampoco podemos interesarnos por su palabra. Por eso es que cuando a una persona se le habla de la palabra, deje así. Y si Dios es quitado de nuestra sociedad, entonces para esta sociedad no existe el pecado, y es lo que está pasando hoy. Por que haya pecado tienes que tener una norma justa. Y para que usted pueda conocer lo que Dios tiene establecido, usted tiene que conocer la palabra, porque en realidad la palabra es la que se vuelve la regla justa, el estándar para determinar qué es pecado y qué no lo es. Y esta norma justa la vamos a encontrar en la palabra. Y no es lo que la mayoría de la gente aprueba, o no es como la mayoría de gente vive. Es como realmente está en la palabra. Así no nos guste, así no se ajuste a nuestros tiempos, a nuestra cultura, a nuestra educación y a nuestra manera de pensar. Entonces, insisto, la palabra es el estándar o regla justa. Óigame bien, y no nos la impone la sociedad, ya está establecido en la palabra. Usted no puede alterar la palabra, usted no puede negociar con la palabra. No hay cosa peor que el pecado, óigame bien, sin Dios. Cuando ves y conoces a Dios, entonces usted puede ver el pecado. ¿Por qué? Porque usted sabe qué es a los ojos de Dios y a la luz de su palabra lo que es pecado. Y cuando tú tienes una visión de Dios, entonces tienes también una visión del pecado. Y por eso, si quieres vivir sin pecado, no puedes eliminar a Dios y ni te puedes alejar de Dios. No puedes ignorar la palabra de tu vida. Al contrario, cuando tú conoces a Dios, te arrepientes de tu pecado y entonces empiezas a vivir conforme como Dios quiere que usted y yo vivamos. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, el profeta nos enseña lo siguiente. Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice así: tuvo un encuentro Isaías en el templo con el Señor en persona, y dijo él: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Isaías? Yo conozco a Dios, yo sé cuáles son los estándares de Dios, yo no los estoy cumpliendo. Y él sabía que la paga del pecado es muerte. Él sabía que el andar de acuerdo a nuestros estándares no agradaba a Dios. Y por eso él dice, ay de mí, soy hombre muerto. ¿Lo está entendiendo? Solamente cuando conoces la palabra, solamente cuando tienes una revelación del Señor, solamente cuando tienes claridad con respecto a la palabra, entonces usted va a tener una perspectiva diferente del pecado. Usted no puede seguir viviendo con los estándares del mundo. Esos estándares, cuando estemos en la presencia de Dios, no van a ser aplicados. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 17 y 18 encontramos lo mismo que le pasó a Juan. Dice Juan, tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén y amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor a Juan? Él cuando lo vio cayó como muerto, pero no fue por la impresión de ver a Jesús. Él ya conocía a Jesús, pero ahora frente a él, su condición de pecado no le permitía estar con libertad en pie. No se sentía con la autoridad para estar en pie delante de Dios. Y solamente cuando nosotros nos acercamos a Jesús por medio del Cordero de Dios,
y aceptamos su sacrificio en la cruz, nuestro problema con el pecado es resuelto. Les explico esto adicional. El objeto de la verdadera iglesia es dar a conocer al verdadero Dios a través de la predicación de la palabra veraz. Si una iglesia no lo predica, entonces será una iglesia que solamente comunica o motiva. Yo por lo menos no me considero un comunicador ni un motivador. Soy, para la gloria de Dios, un predicador de las buenas nuevas de salvación. Y eso espero que se vuelva cada uno de los que me oye. Mire, Pablo, cada vez que crecía más en el conocimiento de Dios, él reconocía que a los pies del Señor no era nada. Él se veía cuán lejos estoy del estándar de Dios. Entonces recuerda, cuanto más ves a Dios, más te ves a ti mismo en la condición que realmente te encuentras. Y cuando no ves a Dios, entonces terminas tibio o apartado del Señor, pues vivirás de acuerdo a tus pecados y al deleite que ese pecado provoca. Es un tiempo de verdad entregarnos de todo corazón a Dios. No es un tiempo de jugar, no es un tiempo de negociar, y no es un tiempo de poner nuestra mirada en nadie más, sino en Jesucristo el Señor. Un abrazo para todos, que el Señor les colme de todo bien, les bendiga. Este es un día precioso que el Señor ha hecho. No olvides, comparta la palabra, no olvides poner en práctica todo lo que estamos estudiando y edifíquese en el Señor. Conozca de Dios, acérquese a Dios, métase en la palabra, conozca a Dios por medio de la palabra, y entonces usted va a empezar a entender un poco más o con mayor claridad lo que es el tema del pecado y cómo no podemos manejarlo de una manera sutil, de una manera liviana, porque el pecado a los ojos de Dios es algo muy, pero muy serio. Que el Señor les guíe, les guarde en este día y bendiga todo lo que ustedes emprendan. Dios les bendiga.